Bueno, hoy os voy a hablar de la cumbre de Barcelona. Como bien sabéis, ayer se celebró una cumbre en Barcelona de la Internacional Socialista, donde Pedro Sánchez era la máxima estrella e invitó pues a los presidentes de Brasil, el Lula da Silva, la de México, Claudia Sheinbaum, el Petro de Colombia y unos cuantos más a Barcelona para hacerse el líder mundial de la paz y de la democracia. No tuvo las narices esta vez de decir que era el líder mundial de la libertad, porque evidentemente el mismo día se celebraba la visita de María Corina Machado a la Comunidad de Madrid. En este caso le recibió la señora Ayuso, y fueron dos cumbres muy diferentes. Esto ya lo ha explicado Roberto Crow, no quiero copiarle, pero es verdad que la cumbre de Madrid era, la reunión de Madrid, mejor dicho, o la visita de María Corina Machado era la visita de una luchadora por la libertad y un símbolo para Venezuela, que fue recibida con la Puerta del Sol llena de gente. Y en cambio esta cumbre de Barcelona pues es la cumbre de unos presidentes de su país, que algunos por aquí han llamado los reyes del narco, no sin razón, que han venido pues a decir que ellos son la salvación y el futuro de este planeta, cuando son evidentemente el pasado. ¿Y por qué son el pasado? Porque las banderas de la izquierda, que eran la democracia, la libertad, la solidaridad, ya no existen. La solidaridad de estas democracias es para sus élites corruptas y criminales. La libertad ya no llevan ellos la bandera, porque evidentemente la bandera de libertad no la llevan ellos, cuando están convirtiendo esas democracias en auténticas dictaduras, con pucherazos electorales, disolución de la separación de poderes, persecución del adversario político, incluso persecución del que no les baile al agua, aunque no sea adversario político. En el caso de España, destrucción de todos los valores y la identidad de nuestro país para ofrecérselo como si fuera una ofrenda, ¿no? Como si fuera un sacrificio. Bueno, es un sacrificio a las élites globalistas. Y ahora veréis cómo Sánchez tiene los santos cojones de decir que él está en contra de las élites. Bueno, estará en contra de algunas élites porque... ¿cómo decirlo? Está en contra de algunas élites, pero está sometido a los dictámenes de las otras élites. El otro bando de las élites, que ahora os comentaré cuál es, ¿no? Pero vamos a escuchar a Sánchez, iré parándolo y comentándoos lo que va diciendo, porque tiene su miga, tiene su qué. Un gran aplauso para el presidente Lula y para todos los líderes internacionales que nos acompañan aquí en Barcelona este fin de semana. Y un gran aplauso también para el presidente Illa, el presidente de Cataluña y el alcalde de Barcelona que nos acompaña aquí, Jaume Collboni. Bueno, ahí ya no me referiré, ya me he referido en el anterior vídeo, el de las mascarillas, así que seguimos. Gracias por la movilización extraordinaria del Partido Socialista de Cataluña y del conjunto del Estado. Mirad, me hace muy feliz veros hoy aquí y además con una... Primera apreciación, si os fijáis, el cartel de arriba de Pedro Sánchez no recuerda a los carteles estos de los luchadores estos que se pegan de hostias en un ring. Es como un llamamiento al enfrentamiento, ¿no? Al combate, a la batalla. ¿Por qué? Porque se ven pillados por su corrupción y que han decidido pues convertir España en guerra civilismo, en confrontación, en contraataque, en un momento en que se ve muy debilitado por sus tramas de corrupción y que ya no le está sirviendo el truco, ¿no? De la cortina de humo de no a la guerra, aunque aquí lo intenta resucitar, pero ahora os comentaré. A la guerra de Irán me refiero, porque la de Ucrania, bien que le pareció embarcarse en la guerra de Ucrania. Enorme sonrisa. Bienvenidos a esta brillante y magnífica ciudad de Barcelona. Bienvenidos a Cataluña. Bienvenidos a España. ¿Por qué dice brillante, magnífica ciudad de Barcelona? Porque él sabe que está en decadencia Barcelona, y está en decadencia gracias a las políticas socialistas y
y podemitas, ¿no? En este caso de la Ada Colau, que han destruido Barcelona. No solo a nivel de criminalidad, sino a nivel del grave problema que se está creando con la vivienda, provocado por la defensa de los ocupas de todo tipo y el ataque contra los propietarios que alquilaban viviendas. Esto donde más se ve es en Barcelona, precisamente donde más se ha apoyado, ¿no?, estas políticas. Y si os fijáis, en este vídeo no va a hablar ni de corrupción ni de vivienda. Sí que va a hablar de inmigración, pero en su estilo, ¿no? Ahora os comentaré ese tema también. De corrupción y vivienda no puedo hablar porque es el presidente más corrupto de la historia de España y el que ha destruido todo el tema de la vivienda en España, ¿no? Con ayuda, en el caso de vivienda, y sin ayuda alguna, en el caso de la corrupción. Gracias por haber abarrotado este espacio con vuestra presencia, con vuestras ideas, con vuestra ilusión, con vuestra energía. Porque de alguna manera el futuro os ha reclamado, nos ha reclamado, y vosotros y vosotras habéis sabido acudir. Mirad, hace 13 años, bueno, por cierto, es verdad, esta sala se ha quedado pequeña porque hay mucha gente en otras salas a los cuales desde aquí queremos también agradecer su asistencia. Mirad. ¿Lo veis ahí, no? ¿Quién está ahí? Zapatero. Lo tenéis aquí. Zapatero. Hay una asistencia internacional, como veis. Hay muchos altos cargos, evidentemente, del PSOE. Asistencia internacional, aquí está Lula, distintos presidentes. Pero está Zapatero. ¿Por qué? Porque Zapatero sabe, ¿no?, de política internacional, de la internacional socialista, del Grupo de Puebla, de hacer de auténtico ministro de Exteriores de Venezuela, y etcétera. Y esto, claro. Pero si os fijáis, está un poquito así, cabizbajo, un poco triste. ¿Por qué será? Otra cosa que os quería comentar es que esto lo monta la Internacional Socialista. ¿Y por qué? Porque la Internacional Socialista está en entredicho desde el momento en que, por el caso de hidrocarburos, otra de las múltiples tramas de corrupción del PSOE, se va a demostrar de que Venezuela financiaba la Internacional Socialista a través del petróleo venezolano que se vendía en negro en la trama de hidrocarburos que organizó el PSOE con Delcy Rodríguez. Por eso aquí en este canal le apoyamos a María Corina Machado, la auténtica presidenta democrática de Venezuela, y nos extraña que no haya invitado a Delcy Rodríguez, a los ayatolás de Irán, al presidente de Cuba, al de Nicaragua. Si os fijáis, ha llamado a los que todavía no son dictadores, aunque hechuras tienen de dictadores, pero no ha invitado a los dictadores. Porque claro, como Pedro Sánchez, como buen aprendiz de dictador, él es el defensor de la democracia, no de la dictadura. Lo demuestra todos los días, ¿no? De hecho, con su campaña de que dice que los que no estamos de acuerdo con él decimos bulos, que es mentira de la corrupción, cuando tiene imputada a su familia, va a tener imputado pronto al PSOE al completo, tiene imputados a un montón de ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto no lo estamos inventando los youtubers porque nos aburrimos y no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Será eso. Seguimos. Hace 13 años, el presidente de Uruguay, el gran Pepe Mújica, dio un discurso ante Naciones Unidas. Y lo hizo en un momento de crisis económica, de fractura social, de guerras. Pepe Mújica reconoció que las cosas no iban bien, que el futuro pintaba gris. Dijo sentirse angustiado. Bueno, aquí no voy a comentar nada de Pepe Mújica, porque está muerto y porque yo, a diferencia de Pedro Sánchez, no me meto con los muertos de los demás. ¿Sabes lo que quiero decir? No soy tan impresentable como él. A los muertos hay que dejarlos descansar, sean de tu bando, del otro o de ninguno. Angustiado, más allá de lo político, lo personal. Dijo sentirse angustiado por el porvenir de la humanidad. Pero también, y esto es lo importante, se comprometió a luchar por él,
a unas sabiendas de que no iba a llegar a ver ese porvenir por el que luchaba. A ese mismo compromiso quiero apelar hoy en esta intervención. Porque yo sé que el horizonte está cargado de incertidumbres. Hemos hablado de ello durante este fin de semana. También que la internacional ultraderechista y unas derechas lacayas de esta falta de ideas que ilusionen, que movilicen a la gente, hacen mucho ruido. Bueno, aquí he metido varios temas. Lo primero es que lo pone en un contexto de globalismo, ¿no? Habla de la ONU, luego pronto hablará de la Agenda 2030, reconociendo que la impulsa, y dirá una gran mentira, que ahora os comentaré. Pero también habla del tema de... A ver qué os quería decir. Es que hay que concentrarse para contestar a este señor en estos vídeos. Habla así del llamamiento a la lucha. O sea, que está llamando al enfrentamiento, ¿no? Está llamando al enfrentamiento a los ciudadanos. O sea, en lugar de hacerse responsable de sus actos o dar explicaciones de su corrupción o explicarnos cómo va a solucionar ciertos problemas que tiene España, que ha provocado él, pues lo que hace es llamar a la lucha, al enfrentamiento, al ruido, ¿no? Acusa a la supuesta esta multinacional, internacional, ultraderechista que llama a él, que son básicamente todos los que no le bailen el agua a él, sean de derecha o no, y de que hacen ruido y meten bulos, pero el rey de los bulos ya sabes quién es, ¿no? Es él. O sea, él no desinforma como otros. No informa y a veces se le cuela una desinformación, como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Sino que miente directamente, constantemente, en todo, en casi todo. Y alguna vez, por suerte, se le escapa la verdad. Pero ahora lo vamos a ver. Ahora os voy a comentar lo de la ONU. Que gritan tanto y tan alto que a veces parece que no existieran otras voces. Pero yo os pido que no os engañen, que no nos engañen. Porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba. Bueno, yo no sé quién dice que grita, porque aquí está gritando es él, está gritando, pero también os digo que cuando habla del... Esperaros, un momento, Hace mucho ruido. Que gritan tanto y tan alto que a veces parece que no existieran otras voces. Esto, que no quería que se me escapara. Él dice que parece que no existieran otras voces. Bueno, tú tienes comprado la mayor parte de los medios de comunicación, que persigues de una manera salvaje y casi de depredador a los youtubers independientes, o que tenemos ideas diferentes a ti, y que creas leyes para perseguir la libertad de expresión, y hablas de que parece que no se escuchen otras voces, pero si eres el principal interesado en que no se escuchen otras voces, a la tuya. Ese es el nivel de hipocresía, de cinismo y de mentira de este señor, y lo tenemos de presidente del gobierno. Pero yo os pido que no os engañen, que no nos engañen, porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba. Saben que su ortodoxia neoliberal, que además de ser ineficiente es cruel, murió en 2008 con la gran crisis financiera y que ha sido superada por las políticas progresistas. Saben que su visión del orden internacional... Otra mentira. Él dice que la crisis de 2008 fue superada por las políticas progresistas. Bueno, en aquel año, que siempre se le olvida, gobernaba Zapatero, que creó un estado de bienestar elefantiásico, y que cuando vino la crisis de 2008 ya no pudo pagar. Llegó al 2011, tuvo que dimitir. ¿Por qué? Porque hizo el mayor recorte de la historia de España, obligado por la Unión Europea, porque no salían las cuentas. Y él dice que los progresistas fueron capaces de superar eso, pero lo que hicieron fue rendirse a los pies de la Unión Europea y pegar un recortazo impresionante. Claro, ellos intentan que la gente asimile que recortes sociales es equivalente a políticas de derechas, pero es que ellos también han hecho recortes sociales.
Que no digo que las derechas no hayan hecho recortes sociales. Aquí el tema no es hacer recortes sociales, no. Aquí el tema es si sabemos gestionar un país o lo mandamos al caos, a la bancarrota y a la dependencia total de intereses extranjeros, como está haciendo el PSOE, ¿no? Seguimos. Es que dice mentiras y a veces se te cuelan porque estás escuchando una y ya está diciendo la siguiente. Por eso voy parando el vídeo, ¿me entendéis? Es un tema de organización del vídeo. Se está viendo desmantelada como consecuencia de los aranceles y las guerras ilegales. Saben que su rendición al negacionismo climático, a la xenofobia, al machismo de la... Bueno, aquí ya va atacando lo de las guerras ilegales. Bueno, evidentemente se refiere a Trump con el tema de Irán, que desde luego en este canal ya he visto que no estaba de acuerdo yo con la guerra de Irán. Ahora parece que pueden llegar a la paz, ya veremos si se consigue, pero él es el adalid de la paz y de la democracia. Habla de que los aranceles han perjudicado a la economía, los aranceles que ha impuesto Trump. No os digo que no, pero la economía ya venía perjudicada en España por su gobierno. La inflación española se ha multiplicado de una manera salvaje. Cuando vais a comprar a los supermercados y os cuesta el doble comprar la misma comida, no es por la guerra de Irán ni por la guerra de Ucrania, es por la mala gestión de estos señores y cómo estafan a la peña subiendo los precios para quedarse con buena parte de la recaudación que consiguen pues con incremento salvaje de la gasolina, de la comida, etcétera. Cuando ellos están invirtiendo en esas guerras, y están invirtiendo en la guerra de Irán, están invirtiendo. Lo que no saben está claro en qué bando están invirtiendo, ¿no? Es posible que no sea en el bando aliado, es posible que sea en el bando occidental, sea en el otro, ¿no? De hecho, la visita de Sánchez a China no es por casualidad. Pero lo que él acostumbra a hacer es culpar a los demás y lavarse las manos de toda responsabilidad. Que la guerra de Irán ha provocado un aumento de precios y un problema que puede ser muy grave a nivel energético, a nivel mundial, sí. Pero el problema del aumento de precios, de la inflación y de la destrucción de nuestra economía ya lo estaban creando ellos antes. Simplemente el Trump puede haberlo agravado un poco, acelerado un poco. Pero si se firma la paz, esto se va a resolver rápido. También lo digo. Esperemos que se logre esa paz. Porque si no, el impresentable este va a seguir echando la culpa a los demás de todo, cuando él tiene una gran responsabilidad. Lleva 8 años gobernando, no sé si lo habéis contabilizado, 8 años. Y sigue echando la culpa a los demás de lo que hace él. Lo mismo que hace él, ¿no? Internacional ultraderechista ha sido su mayor error, del que les costará mucho tiempo salir. La derecha no lidera, la derecha languidece. No importa, por tanto, que griten, ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto, de que no tienen soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas... Bueno, aquí ha dicho una media verdad y una mentira. Lo de que la derecha tiene odio, cuando el que está fomentando el odio en este país es él, y precisamente por eso se le odia tanto, ¿no? Pues es mentira. Pero que con respecto a lo de que la derecha no tiene soluciones, bueno, las soluciones de la derecha española en este caso es desmontar todo el desastre que han montado estos. En algunos casos ya ha sido una solución, pero sí que es verdad que en otros casos a lo mejor no es suficiente, porque el nivel de destrucción de este país, incluso de su probable desaparición, si sigue este hombre 5 minutos más, pues es importante, ¿no? Pero sí que es verdad que la derecha a lo mejor tiene que trabajarse más el tema de las soluciones alternativas, porque la única solución no va a ser evidentemente desmontar buena parte de lo que ha hecho este señor, que sí que puede ser solución para algunos temas, pero no para todos. Hay que crear también proyectos nuevos, estrategias nuevas y soluciones nuevas. Pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda hacer, quiere decir simplemente que él critica a los demás lo que él ha hecho exactamente todo lo contrario, que es más que crear soluciones, provocar problemas, ¿no? Allí por donde va y con todo lo que hace. Y además de una forma evidentemente totalmente antidemocrática, pasándose por el forro a las decisiones del Congreso, pasándose por el forro a la separación de poderes, invadiendo todas las instituciones
y haciendo auténticas barbaridades en muchísimos temas. Por eso España es ahora mismo el coño de la Bernarda, ¿no? Seguimos. Políticas equivocadas que solamente han traído 4 cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo. Cuidado con esto, porque aquí ya entramos en temas más fuertes. Ha mezclado guerra, inflación, desigualdad y fractura social. A ver, las guerras las provocan, a veces las provoca la Unión Europea y Soros, ¿no? Organizando el Maidán en Ucrania, lo cual provoca una reacción de Rusia, que evidentemente invade Ucrania. Entonces, ¿quién provoca la guerra? ¿Quién invade Ucrania porque se le ha puesto la OTAN a las puertas? ¿O quien se apodera de un país con un falso tiroteo en una plaza indicando que fueron los del gobierno de aquella época prorruso y en realidad fueron ellos mismos? Eso es con el tema de Ucrania, pero es que luego está el tema, por cierto, el país más corrupto de la Unión Europea, de Europa. El segundo sería España, evidentemente, actualmente. Ya hemos adelantado a Italia, a Albania y a todos los demás. En cuanto a la inflación, ya lo acabo de comentar hace un momento. Luego habla de la desigualdad, cuando él está fomentando la pobreza energética, la pobreza, el acceso, está dificultando el acceso a la vivienda, está destruyendo la economía de este país, y habla de la desigualdad. O sea, él busca la igualdad entre los muertos de hambre, ¿no? Esa es la igualdad del socialismo. Hacernos a todos unos muertos de hambre y así todos seremos iguales, excepto ellos, los que tienen carne del partido, los corruptos y los que chupan del Estado, ¿no? Esa es la igualdad del socialismo, ¿no? La de Rebelión en la Granja, de Orwell, por cierto, al que me referiré un poquito más tarde. Y luego habéis dicho guerra, inflación, desigualdad, sí, y conflicto social. Mira, que este señor hable de conflicto social, cuando lo fomenta constantemente para tapar sus mierdas, es absolutamente vergonzoso y alucinante. El último ejemplo, lo de Granada. ¿Creéis que es casual lo de Granada? Lo que pasó de que mandaron unos izquierdosos allí a atacar el acto democrático, por cierto, de Vox. ¿Os parece casual? Porque a mí no me parece casual. Aquí se está fomentando la tensión, ¿no? De hecho está ahí el principal defensor de la tensión. Hay que crear tensión, ¿os acordáis? De lo que decía Zapatero, pues ahí está, de invitado principal, ¿no? Aunque por cierto no lo nombra, es curioso, porque ya que está en un acto de la Internacional Socialista, podía felicitar a Zapatero por su gran labor, por la Internacional Socialista, ¿no? Pero de eso se ha olvidado, curiosamente, señor Sánchez, de hablar. Voy a dejar que hable un poquito ahora, porque si no, no acabamos el vídeo, que se me está alargando mucho, y luego os hago un comentario final. Por eso, yo estoy convencido de que el tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin, y que nosotros, vosotros y vosotras, vamos a traer al mundo y a todos nuestros países una nueva era de progreso. Bueno, que llame a la derecha internacional reaccionaria tiene su gracia, porque sí que es verdad que se está produciendo una reacción a las políticas asesinas del progresismo internacional, el wokismo famoso, que se ha postrado a los pies de la Agenda 2030 y que ha convertido al feminismo en una caricatura, ¿no? Y en un feminacismo. ¿Por qué ha pasado esto? Por lo que va a decir ahora pronto, estoy esperando que lo diga, para acabarlo de comentar. Vamos a reconstruir lo que ellos han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor, que aún quedan nuevas cotas de bienestar y de desarrollo por conquistar. Por supuesto, lo sabemos, lograrlo no va a ser fácil, porque cambiar la historia nunca lo ha sido. Pero ya hemos tomado en nuestras manos 3 importantes instrumentos que nos van a hacer falta para cambiar el transcurso de la historia. En primer lugar, lo que se respira aquí: unidad. 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 Por eso estamos aquí, para celebrar y para consolidar nuestra unidad. Unidad entre fuerzas progresistas, entre países, entre generaciones. Unidad en la diversidad para trabajar juntos y recuperar un horizonte compartido.
En segundo lugar, algo que ha dicho el gobernador Tim Walz, que me parece muy importante. También el presidente Lula. Muchos otros oradores, también como la primera ministra de Barbados. El orgullo. Recuperar el orgullo. Porque durante años la derecha y la ultraderecha han intentado convertir nuestra identidad en insultos. Zurdos nos llaman en Argentina, progres nos llaman en otras partes del mundo, pacifistas, charos en España les llaman a las feministas, rojos a los de izquierdas, verdes a los ecologistas. Todo eso nos reprochan. Hasta incluso la Agenda 2030, aprobada por 193 países en el seno de Naciones Unidas, es para ellos una supuesta agenda. Ya lo ha dicho. Los objetivos de desarrollo sostenible, lo demás no ni lo comento, porque ya es lo de siempre. Los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en la ONU es el motivo por el que la Internacional Socialista hace todo lo que puede para que se aplique la Agenda 2030. Entonces mi pregunta es, ¿eso es una decisión democrática? Porque lo que aprobó la ONU no eran objetivos que se habían aprobado democráticamente, eran sugerencias. Y esas sugerencias, estos gobiernos títeres de las élites globalistas internacionales, precisamente, y luego él dice que está libre de las élites y que lucha contra las élites, convirtieron esos objetivos, que eran sugerencias, en órdenes. Y se pasaron por el forro todas las democracias de todo el planeta, en distintos ámbitos, evidentemente en el ámbito sanitario, en el ámbito de los derechos civiles, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de la libertad de expresión. Y la izquierda, que siempre, bueno, siempre no, hasta que llegó el nuevo orden mundial y el globalismo, había defendido la libertad y la libertad de expresión, la libertad en todos los ámbitos, la democracia y los derechos sociales, se ha convertido en su principal enemigo. La izquierda, no la derecha, la izquierda. ¿Lo vais viendo el tema por dónde va? ¿Por qué se han convertido en un peligro? Os pongo otro ejemplo. Cuando llegó Felipe González al poder, llegó bajo una campaña que se llamaba Por el Cambio, donde el PSOE representaba la libertad, el progreso, la renovación, la democracia. Evidentemente que lo representaba. Luego hizo lo que hizo, pero llegó con esa ilusión y ese ánimo de muchos españoles, ¿no? Cuando llegó Sánchez al poder fue por la sangre vertida en los trenes de Atocha, ¿vale? Y cuando llegó Pedro Sánchez al poder fue porque acusó de corrupto a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy le regaló el poder, pues cosa curiosa, con bolita de azufre, ¿no? Con Soraya, que le guardaba el bolso, o mejor dicho, la maleta, mientras ese tomaba unos gin tonics. Bueno, muy típico del señor Rajoy, por cierto, pero él llegó al poder porque acusó al PP de corrupto. ¿Y qué ha hecho el PSOE durante estos 8 años? Organizar la trama de corrupción más grande que haya visto España y convertir España en un chiringuito de mafiosos. En un chiringuito de mafiosos, nacionales e internacionales. Con lo cual, todas las banderas de la izquierda las ha regalado. Esperemos que la derecha la recoja, la de libertad la ha recogido, las de la lucha a la anticorrupción esperemos que la recoja, y la de la solidaridad, pues, si hace que los españoles vuelvan a estar como prioridad de este país, pues entonces iremos bien, porque ahora mismo somos de tercera clase, ¿no? Como estáis viendo. Primero van las élites socialistas, luego van los extranjeros y luego vamos los españoles. Esto no puede ser, lo digo de verdad, esto no puede ser. No tenemos que permitirlo. Han intentado una y otra vez que nos avergoncemos de nuestras ideas y de nuestra historia. Pero eso, ¿sabéis qué? Se acabó. Termina hoy. En Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando.
A ver, habla que la vergüenza cambia de bando. ¿Será que estabais avergonzados por algo? Pero en todo caso, ¿cómo vas a hablar de vergüenza si no tienes vergüenza, Pedro Sánchez? ¿Que tienes orgullo? Pues puede que tengas orgullo. ¿Que tienes dignidad? Tampoco la veo, pero bueno. ¿Cómo acusas a los demás de no tener dignidad y de no tener vergüenza? Cuando eres el presidente más sinvergüenza y más indigno que ha tenido este país. Esto solo lo puedes hacer tú, eso te lo reconozco. Y esto de que se acabó, esto que es una amenaza. Porque sí que es verdad que no hay que insultar, pero es que a veces para encontrar definiciones que te definan, las más correctas parecen insultos, pero es que son las definiciones más exactas de lo que eres. Tendremos que buscar otras palabras, ya que esto va de tener estilo, ¿no? Pero tener estilo es importante, pero tener fondo es más importante que tener estilo. Y tú no tienes ni fondo, ni estilo, ni palabra, ni nada, ni dignidad. Se acabó. La vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, la vergüenza para ellos. Estos tres son algo... Aquí está el Comegambas, el líder del sindicato UGT, que se dedica a comer gambas y a darle las gracias al gobierno porque están bien tratados y bien pagados. El alcalde de Barcelona, el señor Coluboin, que está haciendo de Barcelona pues lo que se está convirtiendo en Barcelona, y que además está aceptando las políticas de la señora Ada Colau como propias. Y ¿os suena esta señora? Armengol, ya os lo acabo de comentar en el anterior vídeo. Varias cosas de Armengol. Y están súper contentos los tres. Sin comentarios. Vamos a ser respetuosos y vamos a tener estilo. La vergüenza para aquellos que callan ante la injusticia. La vergüenza para aquellos que explotan a los trabajadores y trabajadoras, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que defienden el privilegio de las élites, los que apoyan la guerra y la violencia en Gaza, en Cisjordania, en Ucrania, en el Líbano. Un momento, aquí esto es muy fuerte. Gaza, Cisjordania, Ucrania, Líbano. ¿Quién ha apoyado la guerra, el bombardeo de Gaza? Yo no. La derecha ha apoyado el bombardeo de Gaza, que yo sepa, ¿no? Líbano. ¿Quién está atacando Líbano? Israel. O sea, que está atacando Israel. Ucrania. Pero tú estás metido en la guerra de Ucrania hasta las trancas. O sea, has mandado miles de millones a Ucrania. Pero eso sí, no te preocupaste cuando lo del Maidán, que lo he comentado antes también. Y ahora te preocupas por la guerra de Ucrania, cuando se podía haber firmado la paz hace meses y fue la Unión Europea la que lo impidió. Porque ya tanto Putin como Trump estaban a punto de obligar, convencer no, porque eso es imposible, al señor Zelensky de firmar la paz. Y lo impedisteis con vuestras políticas globalistas. ¿En manos de quién estamos? Pues es evidente que estamos en manos de los Rothschild, de los Soros, de los Bill Gates, de toda esta gentuza, élites criminales reconocidas en todo el planeta, que están hundiendo a Europa en la destrucción, en la autodestrucción. Esto no es un tema de ser racista o no ser racista, ni de estar de acuerdo con el plan Kalergi o no. Esto es la evidencia de que alguien quiere destruir Europa, reducirla a cenizas, para, no sé, seguramente para apoderarse de ella, ¿no? Y desde luego que se lo están facilitando los gobiernos europeos, globalistas o progresistas, como el gobierno de Inglaterra, del señor Starmer, laborista, es decir, socialdemócrata inglés, el gobierno del señor Macron, que era el banquero de los Rothschild y que está destruyendo Francia, el gobierno del derechista tipo Feijóo de Alemania, que prefiero pactar con los socialistas antes que con la derecha de ADF, con la derecha más a la derecha en este caso, ¿no? Con los patriotas, el gobierno de... me falta uno, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente,
que en el mismo momento que están cerrando fronteras toda Europa, él las está abriendo, con lo cual España va a ser la puerta de entrada de todo lo que venga, ya sea bueno o malo, a Europa. Y os digo que todo bueno no va a ser, al contrario. En Oriente Medio, la vergüenza para ellos, para nosotros el orgullo. Hubo un tiempo en que España hacía de mediador internacional, con los buenos oficios de, en aquel entonces, pues de Felipe González, del emérito del rey de España, etcétera, que tenía muy buenas relaciones, por cierto, tanto con el mundo árabe como con Israel, cosa que es la cuadratura del círculo, porque es casi imposible, que luchaba por la paz realmente en situaciones muy complejas que hubo, y ahora Pedro Sánchez ha convertido eso en una pantomima y se ha cambiado de bando, se ha ido con China, la China comunista, del control total de la Agenda 2030 ya aplicada y de la destrucción de Europa. El papel de mediador internacional que tenía España hasta que llegó el Zapatero, bueno, ya lo empezó a estropear a andar, pero Zapatero lo acabó de reventar y Sánchez ya está culminándolo, pues ha desaparecido porque son el símbolo de la traición. O sea, estás en la OTAN y en el bando, digamos, occidental, y te casas con Marruecos, con China, con Irán, con Venezuela. ¿Qué está pasando aquí? ¿Os lo habéis planteado? Porque claro, democráticamente, si realmente tú te quieres cambiar de mando, lo que tienes que hacer es un referéndum, ¿no? Y decir si los españoles queremos ir de la OTAN. Pero meternos en el otro bando sin preguntar, ¿qué va a traer a España? Desgracias de todo tipo. Porque España es ahora mismo, gracias a Pedro Sánchez, el símbolo de la traición internacional. Y la traición nunca lleva a buenos lugares, sobre todo si te descubren, ¿no? Si se destapa todo. Para nosotros, el orgullo, sí. El orgullo de ser pacifistas porque amamos la paz. El orgullo de ser ecologistas porque queremos un planeta habitable para nuestros hijos y nuestras hijas. El orgullo de ser sindicalistas porque queremos derechos trabajadores y a las trabajadoras reconocidos. El orgullo de ser feministas porque queremos un mundo en pie de igualdad entre hombres y mujeres. Esto es el resumen de la Agenda 2030, ¿no? Confundiendo derechos con imposiciones y metiendo en el mismo saco a personas que tienen unas ideas con personas que han vendido sus ideas por sus intereses personales o simplemente porque no tienen ningún tipo de ética. Esto ha pasado en el sindicalismo, ha pasado en el feminismo, ha pasado en el ecologismo y ha dicho otro grupo también. Feminismo, sindicalismo, ecologismo. Bueno, cómo nos venden, ¿no? Actualmente el sindicalismo, el feminismo y el ecologismo, ¿no? ¿Por qué? Porque han abandonado sus ideas iniciales y se la han convertido en la Agenda 2030. Ese es el problema. Por eso algunos hemos dejado de ser feministas, sindicalistas y falsos ecologistas. Porque los principios iniciales o fundacionales de todas esas ideologías han desaparecido. Han desaparecido en manos de las élites globalistas internacionales. El orgullo, sí, de ser de izquierdas, de ser socialistas, de ser socialdemócratas, de ser progresistas. Porque el progresismo hoy ya es más necesario que nunca. Bueno, quiere ser el rey del mundo, Sánchez. Quién sabe, lo mismo lo consigue. Pero los que nos conocemos, los españoles, ya sabemos que hechuras para ser rey del mundo no tiene. Claro que cosas más raras se han visto, ¿no? En el panorama dantesco internacional que tenemos ahora mismo. Él se quiere consagrar como el rey del mundo en Barcelona. Y hay gente lo suficientemente estúpida, que no tiene explicación, que
que a lo mejor se lo acepta. Pero muchos, viendo la realidad de todos los días, la realidad diaria, pues no vamos a aceptar esto. Porque un aprendiz de dictador y un sátrapa no puede ser el rey del mundo, a no ser que queramos una dictadura mundial, claro, el nuevo orden mundial. Se presenta como candidato, a ver dónde llega. Con Pedro Sánchez nunca se sabe. El orgullo, amigos y amigas, para impulsar un modelo económico más justo, como hemos escuchado desde esta tribuna y también gracias a todos los panelistas que han participado en estas jornadas. También el de la prosperidad, que vaya a todos y a todas, sobre todo a aquellos que más lo necesitan, y al mismo tiempo protejamos el medio ambiente, como siempre defiende la primera ministra de Barbados. Algo que los progresistas, por cierto, estamos logrando. Aquí, en España, en Brasil, el presidente Lula, la primera ministra de Barbados también, o por supuesto el gobernador en Estados Unidos y todos los representantes a pequeña, mediana y gran escala progresistas que estáis aquí presentes. No me quiero olvidar, por supuesto, de los grandes alcaldes y alcaldesas progresistas que tenemos en el mundo. ¿Por qué nombra tanto a la primera ministra de Barbados? ¿Vosotros sabéis qué es Barbados? Es una isla del Caribe cuya nacionalidad es el Reino Unido, Gran Bretaña. Ese es uno de los últimos vestigios de la Commonwealth, que es la internacional británica en todo el planeta. Y es curioso, ¿no?, la alianza que tiene Inglaterra con el progresismo, ¿no? ¿Lo vais pillando? Casa Real inglesa, los Rothschild, progresismo internacional. ¿Lo vais viendo? Que esto no va de derechas de izquierdas, esto va del bando de la élite de tales familias de poder y del contrabando de la élite de las otras familias de poder. Porque va de eso, ¿eh? No va de progreso, ni de derecha, ni de... No, va de otra cosa. El orgullo por reforzar los servicios públicos, la igualdad entre hombres y mujeres, el orgullo por defender sociedades abiertas y que acogen a quienes se ven obligados a abandonar sus países. Sociedades abiertas, esa es la definición del Open Society de Soros, que es la mayor organización criminal que hay en el planeta, dedicada a financiar golpes de Estado, destrucciones de las economías, creación de ONGs y chiringuitos mundiales para refinanciar otras agendas, como la Agenda 2030, narcotráfico internacional, la destrucción de las constituciones democráticas occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. La persecución del diferente, del disidente, cuando él habla de diversidad, de respetar la diversidad, siempre que esa diversidad te dé la razón a ti. Porque si es diversidad que no te dé la razón a ti, ya no la respetamos, ¿verdad? Es lo que es la gran estafa de la falsa democracia de los globalistas, ¿no? Sociedades abiertas, eso, pensó, si te está diciendo que es de Soros, aquí, este señor reconociendo, para quien lo sepa leer entre líneas, ¿no? Para buscar una vida mejor. Aquí en España estamos aprobando e impulsando un proceso de regularización de 500.000 de inmigrantes. Y le quiero... Aquí es donde nos la quiere colar para comprar el voto de los ciudadanos de estos países, mexicanos, argentinos, brasileños, etcétera. Y por eso no, en la regulación no incluye a los venezolanos, a los ucranianos y a los saharauis, porque sabe que no le van a votar a él. Y sí que prioriza pues a los latinoamericanos, o mejor dicho, hispanoamericanos de los países más progresistas, porque en el caso de México y de Argentina pues va a nacionalizar a los hijos de los inmigrantes de los republicanos, ¿no?, que huyeron después de la guerra civil a esos países,
y los va a nacionalizar sin necesidad de que estén en España. O sea, los va a nacionalizar quedándose en Argentina, en México. Curioso, ¿no? Nacionalizar a alguien que ni siquiera ha pisado tu país. Y lo va a hacer para conseguir el voto extranjero en las próximas elecciones generales. Están comprando el voto. Están comprando el voto. Y excluyendo del voto extranjero a los residentes o los nacionalizados de los países, o que podían haber sido nacionalizados, que no le interesan. Como los venezolanos, que saben que los venezolanos que han huido a España o a otros países del mundo no van a votar precisamente al amigo de los bolivarianos, ¿no? Seguramente votarán a la derecha, pero más que nada porque no van a votar a los que han apoyado el régimen de narcocriminal de Maduro y de Chávez, ¿no? Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia. A ver, España puede ser hija de la inmigración o hermana de la inmigración, pero estoy de acuerdo con él que no va a ser madre de la xenofobia, va a ser madre de la destrucción de Europa. Sí, se lo permitimos. Y evidentemente que España no debe ser madre de la xenofobia. Pero ¿quién está provocando la xenofobia? Con sus medidas absolutamente irresponsables. Porque a lo mejor el que está provocando la xenofobia eres tú, ¿no? El orgullo, amigos y amigas, de estar del lado correcto de la historia. Sí, de defender el derecho internacional, de defender la paz. A ver, el derecho internacional lo defiendes cuando te conviene. Y lo del lado correcto de la historia, el famoso socialismo del siglo XXI, o el progresismo internacional del socialismo internacional, no nos está llevando al lado correcto de la historia, nos está llevando a una distopía orwelliana. Y entonces, ¿una distopía orwelliana es el lado correcto de la historia? Yo creo que no. Y de gritar una y mil veces sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra. Bueno, este rollito de no a la guerra le funcionó cuando la matanza del 11M, le funcionó el mes pasado con todo el tema de la cagada de Trump de meterse en Irán. Y puede que le funcione unos cuantos días más, pero en cuanto se llegue a un acuerdo de paz en Oriente Medio, ya no le va a funcionar. Y lo que va a tener que hacer, que no lo va a hacer, evidentemente, es bajar los precios, ¿no? de la energía, de los alimentos, porque no va a hacer. Entonces, ¿a quién va a perjudicar a las clases medias y bajas? ¿Quién va a perjudicar a las medias y bajas? ¿Trump o él? Porque es lo que va a pasar, ¿eh? ¿Por qué? Porque sigue necesitando la recaudación masiva de todos esos impuestos que te coloca como banderillas cuando sube los precios por un motivo interno o inventado. Queridos compañeros y compañeras, hemos recuperado la unión, hemos recuperado el orgullo, pero debemos hacer algo más. Algo que ahora es incluso, si me permitís, mucho más importante, o igual de importante. Algo que nos robaron, sin que, por cierto, nos diéramos cuenta. Y ese algo es la fe en el progreso. La fe en el progreso. El presidente Lula lo ha explicado en primera persona. Él creía en la democracia y cree en la democracia porque una persona humilde como él llegó a ser presidente del sindicato en Brasil y presidente de la República de Brasil. La fe en el progreso, la confianza en que el mañana puede ser mejor, sin duda alguna puede ser mejor. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos buscan? Ellos buscan vernos asustados,
abatidos, derrotados. Quieren que nos centremos en proteger la realidad, no en transformarla. Que nos preocupe tanto retroceder que ni siquiera intentemos avanzar. Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos, por tanto, con el status quo, con las cosas tal y como están. A ver, el status quo eres tú, que estás favoreciendo a las élites globalistas en su loca idea de crear un nuevo orden mundial. No hay un status quo más grande que el que estás provocando tú en España. El nuevo status quo sería, ¿no? El nuevo orden mundial. La nueva normalidad, como le llamas tú también, ¿no? El enemigo invisible, ¿te acuerdas del enemigo invisible, Sánchez? Pero lo de que hay que defender el progreso, por supuesto que hay que defender el progreso, pero ¿qué progreso? Porque hemos llegado a una encrucijada donde el progreso se ha desviado hacia una distopía, hacia una pesadilla, no hacia algo positivo. El progreso bien llevado, pues está muy bien, pero el progreso que te convierte esto en un estado de terror y en una distopía, pues a lo mejor no es un progreso conveniente. A lo mejor tenemos que retroceder hasta el punto donde ese camino se desvió hacia la distopía para retomar el camino correcto. No sé si me explico. Cuando hay una canción cubana que lo dice, ¿no? No te salgas del camino para ir por la vereda. Y eso sirve tanto en la vida real como en la política. Si te sales del camino para adelantar, a lo mejor acabas perdiéndote, ¿no? Y perdiendo el camino, que es lo que estáis haciendo todos estos corruptos. Perderos a vosotros y perdernos a nosotros. Yo os digo, estoy convencido de ello, que lo compartís, que no lo vamos a hacer, que no vamos a comprar su pesimismo ni su desesperanza, que vamos a defender que un mundo mejor es posible, que se pueden subir salarios y crear empleos a la vez como estamos haciendo en España, que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad como estamos haciendo en España, que la diversidad, la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social como estamos haciendo aquí en España. Que se puede proteger a los más vulnerables. La igualdad entre las mujeres no existe. Ahora lo que existe es el embrismo y la persecución de los hombres heterosexuales. Desde la ley integral de violencia de género de ese que has invitado, del Zapatero. O sea que no existe la igualdad. Existe la venganza, ¿no? Y la venganza contra hombres que no tenemos nada que ver con el machismo, ni con el abuso de las mujeres, ni nada de eso, ¿no? Eso es lo que existe en España. El menudo modelo que estamos exportando, ¿no? Y en cuanto a lo demás, pues que miente como un bellaco, ¿qué quieres que os diga? Si es que no dice ni media verdad. Y al mismo tiempo podemos reforzar la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país y que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será. A ver, que diga que está protegiendo a la clase media y la clase trabajadora, con la que tenemos liada con la vivienda, con el aumento abusivo de los precios ya antes de la guerra de Irán y con la destrucción de toda la red de autónomos que había en España, es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, está haciendo exactamente lo contrario que hay que hacer para tener una economía sólida, una sociedad integrada y un gobierno responsable que dé cuentas de su gestión. Está haciendo exactamente todo lo contrario. Pero miente con una naturalidad, eso sí que hay que reconocérselo. Ni los actores mienten con tanta naturalidad como miente él. Bien, ¿por qué no decirlo? Es posible recuperar algo esencial, que es el tiempo. Tiempo para estar con nuestras familias. Tiempo para disfrutar. Tiempo para vivir. Porque eso es de verdad el progreso. El poder disfrutar de tiempo que tenemos en este mundo con nuestros seres queridos. Y mirad. Ahí doy la razón. Cuando te dedicas a robar, a destruir la vida de los demás y a manipularlo todo, tienes tiempo. Porque como no trabajas, tienes un montón de tiempo y disfrutas de la vida. Pero si quieres ser honrado y sin meterte con nadie y quieres tener un poco de ética, haz lo posible por robarte tu tiempo, tu dignidad y si te dejas, hasta tu vida. Eso es lo del tiempo.
En eso le doy la razón. Los que sois así, tenéis mucho tiempo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables. A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecnoligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias. ¿Ves? Élites, especuladores, tecnoligarcas. Los tecnoligarcas a los que te refieres, que son los CEOs, los líderes de las distintas redes sociales, han sido pagados por ti, por tu gobierno, mediante subvenciones durante años para financiar campañas de persecución de la libertad de expresión de las personas que todavía la defendíamos en múltiples temas, empezando por la pandemia y siguiendo por todo lo demás. Por lo tanto, tú has financiado a esos tecnooligarcas que hablas. Excepto a Elon Musk, que evidentemente no te llevan muy bien, porque este sí defiende la libertad de expresión. Y lo muestra todos los días en X, por cierto. No así en el resto de redes sociales. En cuanto a los especuladores, bueno, quien está provocando la mayor especulación de la vivienda eres tú con tus políticas de vivienda. Y en cuanto a las élites, ya lo he dicho antes. De hecho, Sánchez forma parte de las élites, ¿no? Ya. Con toda la gran labor que está haciendo por ellas, yo diría que es parte de la élite ya. La salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo. ¿Y sabéis por qué vamos a lograrlo? Porque cuando gobernamos los progresistas, los estados no se arrodillan ante las élites. Las ponemos en su sitio. Y vamos a hacerlo no porque sea fácil, que no lo es, sin duda alguna, sino porque es nuestro deber. Si no... A ver, él dice que el Estado no está arrodillado ante las élites. Bueno, no estará arrodillado él, porque lo que es el Estado está completamente sometido a las élites y se demuestra todos los días, a una parte de las élites al menos. Pero que hable de soberanía cuando ha destruido la soberanía de España. De hecho, en algunas partes de España no, los símbolos de nuestro país están desapareciendo, ¿no? Como en Cataluña o Euskadi. Pero no solo en Cataluña y Euskadi, o que se ha sometido a los designios del rey de Marruecos, o que se ha sometido a lo que China quiere hacer con España, por motivos oscuros, ¿no? Que algún día pronto seguramente os tendré que explicar. Muy oscuros. Oscurísimos. O que ha pactado con Venezuela, una de las dictaduras más criminales y más salvajes de este planeta, para llenar los bolsillos de unos cuantos. Pues que hable de soberanía es cuanto menos curioso, ¿no? ¿Por qué estamos en política? Y por cierto, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Eso es lo que nos enseñó el... Bueno, eso ya sabemos por qué estáis en política, para llenar los bolsillos y jodernos la vida a los demás. Para eso estáis. Gran Pepe Mújica. Y ese es el mensaje que quiero que os llevéis en el día de hoy. El progreso no es una garantía. El progreso no es una quimera. El progreso es una promesa. La promesa que todo padre y toda madre le debe a su hijo y a su hija. La promesa que toda persona de izquierdas le debe a la sociedad. No la promesa de resistir, sino de avanzar. No la promesa de soñar, sino de trabajar sin descanso para hacer nuestros sueños realidad. Por eso os pido que hagamos realidad nuestros sueños, en cada calle, en cada ciudad, en cada país, en el conjunto del planeta. Que nos unamos y trabajemos juntos y juntas. Y hacerlo además con moral de victoria, para que dentro de unos años la gente pueda mirar atrás y dijo, en Barcelona empezó todo. En este lugar somos 5.000 personas soñando un mundo mejor, pero fuera hay millones y millones de personas dispuestas a unirse a nosotros para convertir ese sueño en realidad. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Bueno, aquí para finalizar llama al combate, al sometimiento y dice que mucha gente va
a apuntarse a esto del socialismo del siglo XXI. Bueno, esperemos que no, pero siempre hay gente para todo, ¿no? En todo caso, os he comentado todo lo que tenía que comentaros. Ya sé que se ha alargado el vídeo. Suscribíos, sobre todo, que no suscribís. Mover el vídeo y nada, ya has hecho el análisis de lo que ha dicho este hombre, que quiere ser el rey del mundo y quiere serlo a partir de ayer en Barcelona, aquí al lado de donde yo vivo, porque sí, porque lo dice él. Así que poneros las pilas, porque todo lo que viene del socialismo es hambre, persecución y muerte. Al final.